Pues muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad que supera nuestras expectativas. Gracias por eso. Y os hablo como portavoz de la coordinadora estudiantil. Os cuento un poco quiénes somos para que no lo sepáis. La coordinadora estudiantil surgió hace 2 años aproximadamente, en 2012, en el ciclo de estos 15M. Hace 2 años. 4 años. En ese intervalo. Y desde entonces pues venimos realizando actividades, coordinamos la huelga, las manifestaciones en contra de las sucesivas reformas educativas que, bueno, la LOMCE, que es la que nos ha tocado a nosotros, que es el 3+2, los planes educativos del Partido Popular, que creemos que nos llevan a una degradación de la educación, la cual queremos defender luego. Además hemos estado haciendo actividades tipo, bueno, cultural, hemos colaborado con el Campamento de Dignidad, que aprovecho para decir que si habéis leído las noticias, esta noche un grupo de extrema derecha ha quemado los 2000 kilos de comida que había recogido el Campamento de Dignidad para entregar a los refugiados, así que desde aquí nuestro pequeño apoyo y nuestro solidaridad con el Campamento de Dignidad. Y bueno, estamos aquí hoy porque, como sabéis, en la nueva reforma educativa, la LOMCE, la filosofía, queda reducida, bueno, deja de ser obligatoria en primero, en segundo pasa a ser optativa tan solo para los aquellos de humanidades, lo que en la práctica lo que va a provocar ha sido que va a desaparecer de nuestro sistema educativo la filosofía como asignatura. Y desde la coordinadora pensamos que es una asignatura imprescindible porque a través de la historia de la filosofía aprendemos a pensar lo que han pensado las grandes mentes de nuestra sociedad, de nuestra civilización, y que sin duda es de las pocas asignaturas que realmente nos hacen pensar sobre el mundo, sobre cuál es nuestro papel en él y sobre cómo cambiar las cosas. Entonces contactamos con Juan Carlos y con Juan Xu, que son profesores de filosofía, del Rodríguez Moñino y del bioclimático, y pues agradecerles muchísimo su colaboración, que han decidido aquí el miércoles lluvioso dando una charla, debate de filosofía en la calle, que no es algo que se haga todos los días, y agradecerles muchísimo su colaboración. Recordaros que esto, bueno, sirve un poco de calentamiento, que hoy y mañana son jornadas de huelga y mañana hay concentración a las 12 de la mañana en la subdelegación del gobierno. Manifestación, cierto, mañana nos movemos. Y espero veros a todos allí, todos los que podáis, que difundáis la información, y esperemos que salga muy bien porque, bueno, llevamos años aquí organizando y luchando y organizando. Que a las 10 de la mañana hay también una concentración que convoca en la universidad, enfrente del rectorado. Cierto, los compañeros de la asamblea de la universidad, para los que sois de la universidad, a las 10 enfrente del rectorado convocan concentración allí y después se unirán a nosotros a las 12. Así que esperamos veros a todos. Y bueno, creo que por mi parte no tengo mucho más que decir, volver a agradeceros que estéis aquí, que creemos que es realmente importante este acto porque el valor de la filosofía en nuestra escuela es grande, entonces agradeceros mucho que hayáis venido y que nos organicemos, que no es fácil, que la lucha necesita organización y los avances de nuestra sociedad se consiguen con lucha, así que agradeceros y os dejo con Juan Carlos, que es a lo que habéis venido. Perdón por la bronquitis, pero muchas gracias a Miguel, a la coordinadora estudiantil de la UPA, también por invitarnos y por que haya salido de vosotros el hecho de apoyar la filosofía, que es una cosa que, bueno, es bastante llamativa, ¿no? Porque es una asignatura que cuenta cosas con las que muchas veces no estamos de acuerdo. No es una asignatura bonita, a veces, bueno, es interesante, pero muchas veces nos descoloca, nos inquieta, nos dice cosas con las que no estamos de acuerdo, pero nos obliga a buscar argumentos, a buscar mejores razones para afirmar aquello que nos creemos, o también nos lleva a afirmar un poco la humildad y a tener que cambiar a veces de opinión, ¿no? O matizarlas. Entonces, bueno, hoy estamos aquí en la plaza, que es un lugar perfectamente simbólico, porque es el sitio donde la gente se reunía, donde se sigue reuniendo, donde está, pues, bueno, de alguna forma el símbolo de
de distintos tipos de poder, ¿no? El poder político, el poder religioso y el poder también, bueno, de la gente, el poder de los estudiantes en este caso, que es un poder muy diferente, un poder de carácter prácticamente lógico, ¿no? Es un poder de la conversación, que es uno de los poderes que está más interesantes que tenemos. Yo quería hablar un poquito hoy sobre la democracia, sobre la educación y sobre la participación ciudadana. Bueno, vosotros sois gente que está haciendo ahora mismo también la reforma política. Esto es un acto político, en el buen sentido de la palabra. Eso significa que os preocupáis por la ciudad. La ciudad de la polis es el espacio de convivencia y es el sitio donde podemos lograr cambios, donde podemos vivir el cual... Perdón. Y bueno, quería hablar un poquito primero sobre la democracia, ¿no? La democracia es ahora mismo es un valor, es una cosa que no se pone en duda, y sin embargo la filosofía históricamente ha sido algo que ha criticado muchísimo, desde sus orígenes, prácticamente hasta el siglo XX. Y bueno, resulta llamativo, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es la democracia, pero todo el mundo tiende a defenderla y a veces se usa casi como arma arrojadiza, ¿no? El adjetivo democrático, demócrata o antidemócrata son palabras que se usan rápidamente, ¿no? Que desempeñamos y las lanzamos, pero nadie sabe muy bien lo que es eso. En realidad hay muchísimos tipos de democracia, tantas probablemente como países que se autodenominan democráticos, que son prácticamente todos, y como periodos históricos, ¿no? que tenemos. Así que me gustaría hacer un recorrido así un poquito rápido por la historia de la filosofía, la crítica de la democracia, para hacer después una afirmación, ¿no? del valor de la democracia y daros a vosotros la palabra y que hablemos un poquito sobre ese asunto. Bueno, como sabéis, la filosofía de alguna forma también surge en la calle, surge en la plaza pública. Si consideramos que Sócrates es el iniciador, ¿no? de este movimiento y un poco lo que estamos aquí, ¿no? Por alguien que curiosamente, paradójicamente, es ejecutado por la democracia en el 399 a.C. Resistencia que lo aceptó, pero por primera vez Sócrates también se dice crítico de la democracia, pero él acepta de alguna forma también las leyes democráticas, ¿no? y las cumple, ¿no? Y es fiel a su ideal, a su ciudad. Pero después sí que sabemos que Platón fue muy crítico con el sistema democrático, en parte quizá por razones vitales, ¿no? Porque es el régimen que condena a Sócrates a la muerte y él sabía que tenía una relación pues, muy estrecha con él. Y por otro lado porque él era un aristócrata que pensaba que la sociedad tenía que estar regida por unos gobernantes que conociesen la pena, la justicia, ¿no? Todo el mundo que se idea, etc. Y considera que la democracia al final es una degeneración del régimen político. Solamente hay una peor que sería la tiranía, aunque reconoce que también es un sistema político bonito. Es una referencia interesante, ¿no? La de Platón, porque Platón en realidad lo que teme es que la democracia sea pasto del charlatán, ¿no? Pasto del sofista, pasto del que sabe hablar y que nos convence para votar por unos fines particulares en lugar de por el bien común, ¿no? Platón es alguien que considera que el bien común no se consigue fácilmente, que tenemos debilidades, que somos humanos en definitiva, y que para eso hace falta que unos cuantos que sean capaces de renunciar a muchas cosas nos dirijan de algún modo, ¿no? Él tiene una imagen elitista, aristócrata de la política y desconfía de la democracia en parte por eso, porque piensa que es un terreno abonado para que lleguen unos aprovechados y convenzan a los demás de los unos cuantos son los que suben, ¿no? Y por otro lado también considera que es el terreno también del capricho, ¿no? de la intimidación, como diría siglos más tarde Kant, ¿no? Entonces él no simpatiza demasiado con él, a pesar de que después considera ya un poquito más adelante que los sistemas malos, que para los sistemas reales es el menos malo. Es decir, Platón al final acaba reconociendo que en un mundo realista, no en un mundo utópico, ¿no? Como es el mundo de las ideas, que él acaba reconociendo que eso es inviable en la práctica. En un mundo realista, quizá la democracia sea el único sistema viable, porque es el menos malo posible. Si no lo reconocemos delante de la política. Después tenemos a Aristóteles, que también conocéis. Aristóteles sabéis que hace una presentación de los regímenes políticos muy peculiar, ¿no? Que no tiene más compleja que la de Platón, más técnica también. Y él considera que la
la democracia es una degeneración de sí misma. Es una cosa curiosa, ¿no? Él entiende que las regiones se pueden dividir según el número, según el modo, y si gobernamos todos, lo podemos hacer bien o mal. Lo hacemos mal si miramos por los bienes individuales, si miramos únicamente por lo que a mí me conviene, y lo hacemos bien si miramos por el bien de todos, ¿no? Si miramos por el bien de todos, lo vamos por el bien, y sería una democracia perfecta, según su punto de vista. Pero no es fácil. Platón y Aristóteles tienen cosas interesantes, y una de ellas es la diferenciación entre el bien común y el bien individual, que nos advierte un poquito sobre las dificultades de lograr el sentido de justicia, ¿no? Esta idea después, bueno, sigue presente durante siglos y llega también hasta acá. Kant es un tipo también interesante porque de alguna forma representa todos los ideales ilustrados, ¿no? La confianza en un futuro mejor, en una consideración cognitiva donde se respeta, donde se respeta la dignidad personal, en torno a los hechos reconocidos como medio, ¿no? Es una idea magnífica. Pero al mismo tiempo sigue manteniendo esa visión tanto elitista, ¿no? Aristócrata, y él considera que la democracia es sobre todo una forma de... Tal como sabéis, entiende también, bueno, también hace una visión de los regímenes políticos peculiar, ¿no? El número y modo. Y para él la democracia es el gobierno de la mayoría, el gobierno de todos. Pero para él no es tan importante cuánto gobiernan, sino cómo gobiernan, ¿no? Esto lo sabemos. Él entiende que se puede gobernar desde un punto con una constitución republicana y una constitución despótica. La constitución republicana, pues, trata a la gente como libertad, la gente como gente que sabe tomar decisiones, personas autónomas, fines en sí mismos. Y mientras que la constitución despótica los trataría como menores de edad, autónomos, incapaces de pensar por sí mismos, ¿no? Medios, al fin y al cabo. Y lo curioso es que Kant piensa que la democracia es difícilmente compatible con la constitución republicana, porque él considera que, de nuevo, que la mayoría de la gente quizás se vería tentada a legislar a su favor, es decir, a legislar en favor del capricho, en favor de la inclinación, en favor del dinero, que es su idea. Entonces, bueno, no es hasta el siglo XX, prácticamente, hasta que la democracia empieza a ser valorada de alguna forma por la filosofía, ¿no? Por distintos filósofos. Y bueno, en el siglo XIX también está John Stuart Mill, que lo vamos a ver en clase. Él es el defensor de la democracia donde el voto fuese disponible. El voto fuese, que dice más el voto de un director universitario, por ejemplo, que el voto de un campesino. Dejaba abierta la posibilidad de que alguien hiciese un examen para conseguir la máxima calificación del voto. Como el voto de un universitario vale 5 o vale 6. Alguien podría hacer un examen de acceso a ese 5 o a ese 6 voto censitario, en este caso por conocimiento, no por propiedad, es curioso. Y bueno, ya después posiblemente seguimos autores, ¿no? Claramente a favor de la democracia, como puede ser Habermas, Rawls, etc. Bueno. Vale. No sé si se me oye, estoy aquí fatal con la voz. Sí. ¿Se oye arriba? Sí. Más o menos. No muy alto, pero sí. Bueno. En fin. Bueno, sí, ¿se oye? Lo bajo así un poquito. Así. Vale, fenomenal. Bueno, esos son unos pequeños apuntes históricos sobre la democracia. Muchos de vosotros ya lo conocéis, sobre todo los que estéis en segundo de bachillerato. Esto lo tenéis ya requete sabido. Hay otra cosilla que quería deciros, debatir sobre ellos, ¿no? de la democracia. Y son dos grandes modelos sobre la democracia. No sabemos muy bien, ¿no? Cómo categorizar la democracia, cómo explicarla, ¿no? Hay muchas formas diferentes de entenderla, pero bueno, dentro de los modelos hay dos modelos que son clásicos y que muchos autores hacen referencia a él, que es el modelo de la democracia liberal y la democracia republicana. La democracia liberal y la democracia republicana se diferencian fundamentalmente en el concepto de libertad que subyace, ¿no? A cada una de ellas. La libertad es un poquillo sutil, ¿no? La diferencia, pero al final acaba teniendo grandes consecuencias prácticas, ¿no? en la forma política que se puede adoptar. Si bien después los partidos políticos fueron una combinación de una y de otra, ¿no? No hay... La pureza en las filosofías quizás se pueda dar, pero después en la vida política no es fácil que se encuentre, ¿no? Entonces la democracia liberal
entiende que la libertad es sobre todo que no se metan conmigo, que me dejen hacer lo que yo vea, que nadie se meta, ¿no?, en lo que a mí me gusta o me deje de gustar hacer. Es un poco la típica idea de que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Y mientras que la democracia republicana es una democracia un tanto peculiar, porque no hay una elaboración teórica quizá tan clara como la democracia liberal, aunque sí que hay una tradición, ¿no?, que se puede rastrear desde bastante antiguo, hay autores de todo tipo. Entiende que la libertad es sobre todo que no esté dominado, pero no solo por alguien, sino también tampoco por la situación, es decir, que no esté dominado por el hecho de que he nacido en la pobreza, por el hecho de que he nacido en un sitio concreto, en un momento concreto, y eso hace que yo no pueda desarrollarme como me gustaría desarrollarme, ¿no? Entonces, a partir de aquí surgen toda una serie de consecuencias de carácter ideológico que son muy interesantes, ¿no? La democracia liberal al final va a abogar por una democracia procedimental, o sea, la democracia se va a entender como un sistema de toma de decisiones y de elección también del gobernante que de alguna forma tiene sus ventajas porque permite una transición del poder no sangrienta. Eso es una ventaja evidente de la democracia en cualquier caso, ¿no? Los cambios políticos se llevan a cabo sin que haya derramamiento de sangre y eso es una ventaja histórica tremenda con respecto a toda la antigüedad. Pero también entiende que la implicación ciudadana con el sistema político acaba en la elección. Ir a votar es costoso ya de por sí, pero lo que tenemos que hacer es elegir a aquellos que creemos que más o menos lo van a hacer mejor y si no lo hacen bien, pues sencillamente quitarlos en la próxima y ya está. De todas formas, ellos entienden que también el poder tiene que ser poco fuerte, porque lo suyo es la libertad individual, entonces lo mejor es que no se metan con nadie, ¿no? Y que las leyes sean leyes pues poco invasivas, ¿no?, como los demás. Este modelo tiene una cosa también muy curiosa y es que no confía en la virtud. No utiliza la palabra virtud para nada, sino que confía en que somos agentes racionales que conocemos el sistema y sabremos elegir más o menos a la gente que nos conviene y si no, pues lo quitaremos y ya está. Se basa en el modelo del mercado básicamente, y nosotros igual que vamos al supermercado y elegimos unas cosas en lugar de otras, vamos a votar y elegimos unos partidos políticos en lugar de otros, ¿no? Ellos hacen una oferta y se basan en la publicidad, o en la propaganda política en este caso, y que aquellos que nos convenzcan mejor pues los votamos y a los que no, sencillamente pues los quitamos de donde están, ¿no?, por medio de las elecciones periódicas. Después tenemos el modelo republicano, que es un modelo muy diferente. El modelo republicano entiende que la democracia no es solo un sistema, sino que es una forma de vida, que no es solo un procedimiento, sino que implica un compromiso personal del ciudadano con su comunidad. Es decir, nosotros no solo votamos, sino que nosotros vivimos con los demás y tenemos que tomar decisiones políticas todos los días, de alguna forma. O sea, cualquier mínimo acto que nosotros hagamos en comunidad, en la vida pública, es un acto de alguna forma político. A veces se utiliza la palabra político en un sentido muy despectivo, ¿no? Por ejemplo, mañana, ¿no?, que muchas veces se dice que es una huelga política, como si pudiese ser de otra manera, ¿no? Muchas veces este tipo de huelgas se realizan porque los elementos se conjuran en nuestra contra. Bueno, a veces se utiliza la palabra política en un sentido despectivo, ¿no? Muchas veces, de hecho, con las huelgas estudiantiles, ¿no? Es que es una huelga política, ¿no? Eso no es malo. No sé, el hecho de que alguien se preocupe por su comunidad es positivo, siempre y cuando se haga de una forma pacífica, ordenada y respetando los derechos de los demás, no hay absolutamente ningún problema. Es peculiar que a veces se utiliza la palabra político como si fuese algo despectivo cuando es la preocupación por el espacio público, lo que nos va a hacer política. Eso es interesante. Y eso precisamente lo que dice la democracia republicana, ¿no? No importa tanto cómo es el sistema, que importa. O sea, el diseño no es ni mucho menos trivial, pero sí que importa mucho cuáles son las actitudes cotidianas que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y es curioso porque Aristóteles, por ejemplo, muy crítico con esa democracia real, de algún modo, y tan idealista de algunas cosas, él entiende que para que los sistemas políticos funcionen bien es fundamental que haya una potente clase media. Es curioso que lo dijese, ¿no?, en el siglo IV a.C., porque eso después es algo que viene confirmado por estudios empíricos actuales. Hay autores, por ejemplo Robert Putnam, ¿no?, en Estados Unidos, tienen estudios muy interesantes sobre la participación política
y cómo el hecho de que nosotros participamos de grupos, es decir, el hecho de que hoy estemos aquí, por ejemplo, tiene un sentido positivo. Es decir, esto puede que nosotros no consigamos, ¿no?, que los políticos pues den las 2 horas o 3 horas en segundo de bachillerato para estudiar la filosofía, no lo sabemos. Pero esto en sí mismo tiene un sentido, que es el hecho de que nos reunimos en la plaza y somos capaces de debatir sobre asuntos importantes cuando históricamente esto se ha dado poquísimas veces. Esto se hacía en la academia, se hizo en Grecia en aquella época, tan solo por parte de unos cuantos. La democracia griega es una democracia que puede ser interesante, pero una democracia también muy restringida a unos cuantos, ¿no? Eran varones que tenían la ciudadanía ateniense, que no se le concedía a cualquiera, y quedaba por fuera de todo el ámbito político, delante de todas las mujeres, que estaban fuera del ámbito político, los esclavos, por supuesto, que eran tratados como herramientas que hablaban, pero también los metecos, que eran los extranjeros que residían en la ciudad, pero que eran de segunda, tercera o cuarta generación, pero que no habían obtenido nunca la ciudadanía ateniense. Me acuerdo que es un tema bastante interesante en un mundo que, bueno, cada vez recibimos más inmigrantes, gente de fuera, que conviven con nosotros, trabajan con nosotros, y hasta qué punto no deberían tomar decisiones políticas también junto con nosotros, ¿no? Entonces, Aristóteles, con todas sus críticas, entiende que la clase media es importante y que la participación política es importante también. Es decir, uno se tiene que comprometer con su ciudad para que su ciudad funcione. Él entiende que de alguna forma la polis está hecha de relaciones sociales, es un entramado, es como si fuese una especie de tejido, y ese tejido se puede mantener si participamos de las instituciones sociales, o si nosotros mismos generamos actividades políticas en el buen sentido de la palabra, como puede ser esta que estamos realizando aquí esta tarde. Y dicho esto, bueno, pues, me gustaría hablar un poquito de la educación y ya daros a vosotros la palabra a raíz de un poquito de todo esto, ¿no? La educación, sobre todo la educación pública, es probablemente un pilar fundamental, ¿no?, de la sociedad democrática, tal como bueno, la entiende sobre todo la ciudad de la democracia republicana. La democracia republicana es fundamental que aquellas desigualdades que se puedan producir por el origen, aquella gente que sale de familias humildes, de familias trabajadoras, tengan una oportunidad de acceso a los contenidos culturales fundamentales de nuestra tradición cultural, como puede ser, por ejemplo, la filosofía. La filosofía no es útil, eso es evidente y tampoco pasa nada, pero nos sirve para poder dialogar sobre un montón de cosas que han sido fundamentales históricamente para las comunidades. La física es muy útil, evidentemente, la química, todas las ciencias aplicadas, pero no se plantea al fin y al cabo cuál es el sentido de las instituciones sociales, cuál es el sentido de la participación ciudadana, etcétera, porque no es su ámbito de acción, sencillamente. Pero la filosofía tiene una peculiaridad, y es que se hace muchas preguntas, realiza muchos planteamientos, todos ellos intentan ser racionales, intentan ser argumentativos, y muchas veces resulta inquietante, resulta preocupante porque nos descolocan. Y probablemente el sentido de la filosofía en la educación es precisamente ser la rara de la educación. No pasa absolutamente nada porque así lo sea, ¿no? Si de hecho estamos hoy aquí por vuestra invitación para que hayamos hecho hoy una cosa especial y saquemos la filosofía a la calle, ¿no? Aquí no vamos a hablar del número atómico del carbono, pero vamos a plantear algunas cosas. Y bueno, dicho esto, sí que ya me gustaría de alguna forma daros la palabra y preguntaros hasta qué punto pensáis que es posible lo que faltaba ya tal cual. ¿Hasta qué punto pensáis vosotros que es posible una democracia participativa, ¿no? Es decir, las democracias suelen ser democracias representativas, hasta tal punto que hay quien dice que, bueno, que las verdaderas democracias deberían ser solo democracias participativas, no democracias representativas. La nuestra es una democracia representativa, evidentemente, nosotros votamos y hay unos parlamentarios que deciden por nosotros que en principio tendrían que representar los intereses de la comunidad, ¿no?, en su conjunto. Pero bueno, a raíz también del movimiento 15M, que habéis citado, etcétera, cada vez se habla más de la democracia participativa, es decir, de que la gente que está afectada por las decisiones políticas tiene algo que decir en ella, ¿no? Es evidente que una democracia directa es muy complicada, no porque no se tengan medios técnicos, es decir, eso a veces bastaría con una aplicación en el móvil para poder votar, ¿no?
sino por lo costoso a veces que puede resultar implicarse en los asuntos públicos, ¿no? Nosotros no sabemos de energía nuclear, no sabemos muchísimas cosas de economía, pero sí que sabemos algunas cosas, por ejemplo, de educación, porque estamos metidos en ella. Eso sí que nos toca cerca y en eso sí que podríamos hacer algo. Entonces, sí que es interesante fijarse que por ahí de otros modelos donde la democracia no está tan cuestionada como el nuestro, como pueden ser los modelos escandinavos, y donde también se dan democracias que son representativas, pero democracias mucho más aceptadas por la ciudadanía que la nuestra, ¿no? Nosotros estamos viviendo una crisis clave de confianza, ¿no? Una desafección política evidente con las instituciones, ¿no? No ya con la política en sí, porque de alguna forma si estamos aquí es porque vosotros estáis interesados en la política, ¿no? Pero sí con las instituciones y con la capacidad de representación que tengan, ¿no? Probablemente también derivado de la terrible carga, ¿no? Posiblemente también derivado pues, de todos los casos de corrupción, ¿no? Que salen un día y otro también, que cosas al final con una fuerte desconfianza en la ciudadanía y con toda la razón, ¿no? Entonces sí que me gustaría preguntaros, bueno, ¿cómo veis vosotros la democracia? ¿Cuál es la esencia de la democracia según vosotros? Y a partir de ahí iniciar un debate. No sé si alguien quiere comenzar. ¿Cómo ve cuál debería ser la esencia de la democracia según él? Y a partir de ahí, si es la representación, si es la participación, si es la consulta ciudadana, si es el compromiso público, si debe ser un solo procedimiento, no solamente un procedimiento, si debe ser un procedimiento mezclado también con el compromiso público. ¿Alguno de vosotros que rompa el hielo, que empiece? Buenas. Pues yo quería decir algo que vimos el año pasado, a lo mejor lo recuerdo mal, si lo recuerdo mal aquí alguien me corrige, o cualquier persona que se llame aquí seguro. Yo creo que una cosa imprescindible de la democracia es lo que decía John Rawls, creo que era, que decía que si en el vientre de nuestras madres fuéramos conscientes de que vamos a nacer, pero no fuéramos conscientes de cuáles van a ser nuestros padres, ni en qué vayamos a vivir, qué clima, con qué sistema económico, sistema de derechos, ni qué género vamos a ser, ni qué raza, ni religión, lo que queríamos tener siempre sería un gobierno que defendiese nuestras libertades, nuestro derecho a expresarnos, pero que también diera oportunidades a los débiles que por deficiencia física, psíquica, no pueden aspirar a la igualdad, como puede ser en un país, no sé, como Estados Unidos, que si prácticamente eres hijo de un obrero vas a tener que complicar tu vida. Y ya está. Efectivamente, lo que dice Fernando es la teoría de John Rawls, es un autor interesante, esto es es la posición originaria que se llama, ¿no? Es una ficción filosófica que es interesante y propone, no es un punto de vista kantiano radical al final, ¿no? Que va más allá quizá de Kant. Dice que imaginemos que volviésemos al seno materno, pero que no sé qué si íbamos a ser hombres o mujeres, si vamos a ser, bueno, pues íbamos a nacer en un país rico o en un país pobre, si íbamos a quedar huérfanos por desgracia rápidamente o no, si íbamos a nacer con algún tipo de discapacidad física, sensorial, etc. ¿En qué país nos gustaría nacer, no? ¿Qué condiciones de justicia nos gustaría encontrarnos fuera? Porque evidentemente nadie diría, pues me gustaría encontrarme en un sitio donde las mujeres no tuviesen derechos. Si soy, como una posibilidad alta, ¿no? El 50% de ser mujer, así que nadie se arriesgaría ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, según Rawls, muchas veces los derechos reales que aparecen reflejados en los ordenamientos jurídicos de las sociedades son fundamentalmente, bueno, a veces, ¿no? Privilegios, no son derechos realmente en muchos casos, sino privilegios, ¿no? Los derechos reales serían dos, básicamente. Uno, el derecho de equidad, es decir, tratar a todo el mundo por igual, sea quien sea hombre, sea mujer, sea del tipo que sea. Y el segundo sería el derecho el principio de compensación, es decir, aquellos que tuviesen algún tipo de discapacidad, que estuviesen desfavorecidos del modo que fuera, que tuviesen una ayuda social. Que la única vez que se tratase de forma desigual fuese porque merecería por su trato, ¿no? Hacer otra cosa. Sin embargo, hay gente que no considera que esto sea así, sino que el Estado no debería inmiscuirse en los asuntos ajenos. Es decir, por ejemplo, el asunto no es fácil en muchos casos, ¿no?
no es fácil en demasiados casos. Si un tema, por ejemplo, peliagudo, donde el Estado se puede meter o no se puede meter, y donde se ve muy bien cuál es la diferencia entre democracia liberal y democracia republicana. Por ejemplo, el tema de la prostitución, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, estarían de acuerdo en legalizar la prostitución? La legalización de la prostitución, ¿quién estaría de acuerdo en legalizar la prostitución? Que fuese un trabajo más, entre otros tantos trabajos. Podéis, Si queréis, abrimos el... Bueno, si queréis hablar, abrimos turno de palabras, no hace falta coger el micro, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, el megáfono vendría bien. Vale. Creo que, como está lloviendo, si queréis podemos movernos a nuestros portales todos y estamos allí. Entonces, hay diferentes formas de afrontar el problema, ¿no? Una es una forma de principio, que es la que nosotros vamos a hacer aquí, y después, bueno, vamos a intentar ver un poquito qué ha ocurrido, ¿no? en los distintos sitios. Entonces, pues vamos a ver entonces un sondeo primero, ¿no? Vamos a ver quién estaba de acuerdo con la legalización de la prostitución. Que levante la mano. Manos arriba. No, yo más de la mitad quizá, más de la mitad probablemente. Entonces, ¿quién estaría en contra de la legalización? Muy poquitos, 2, 3, 4, poquita gente. Vale. ¿Alguien de los que estaba a favor, por favor, que nos explique los argumentos? Fernando, que ha participado antes, lo vamos a esperar un poquito. ¿Quién quiere participar? Entonces, Omar, es que tú ya te sabes del asunto. Tú ya te sabes. Venga, Omar, adelante. Bueno, compañero. Sí. Vale. Bueno, yo soy Víctor y yo he votado que legalizaría la prostitución porque creo que la prostitución es un problema en el que muchas chicas se ven obligadas a ejercerla y que creo que sea ilegal sería una persecución contra mujeres que su única forma de subsistencia es agarrarse a la prostitución y si encima son perseguidas pues sería agravar ese problema. Yo iría más una ley que fuera a por los puteros más que a por las prostitutas. Como la francesa, creo. Pero, entonces, en ese caso, ¿tú crees que se habría que perseguir al cliente, no a la prostituta? O sea, una legalización, pero penando el cliente o el proxeneta, pero no a la prostitución, o sea, no a la chica. Fenomenal. ¿Alguien quiere añadir algo a lo que ha dicho Víctor? Yo también he dicho que estoy de acuerdo, pero o sea, entiendo que normalmente el argumento que se usa en contra es el hecho de que venden su cuerpo sexualmente y algo que me hace pensar también un poco relacionado con la teoría marxista es que al fin y al cabo todos vendemos nuestro cuerpo en cualquier trabajo. O sea, vendemos nuestra fuerza de trabajo igual que ellas, las mujeres, las prostitutas lo venden de manera sexual, pero que no hay... lo que es el cuerpo se vende igual, vendemos una simple fuerza de trabajo. Bueno, ¿cuál es tu nombre, perdona? Jaime. Bueno, hace referencia un poquito a la teoría marxista, que efectivamente dice que todos nosotros, bueno, mucha gente, se ve obligada a vender su tiempo, su fuerza, su inteligencia o su cuerpo para poder subsistir, ¿no? No se le oye. Sí, bueno, eso es cierto. Es cierto que puede haber también chicos, ¿no?, que ejerzan la prostitución. También es cierto que un porcentaje muy alto, de más del 90%, suelen ser chicas. Es una realidad social, ¿no?, que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Es que también podría haber un debate de fondo, ¿no?, hasta qué punto hay una cuestión ahí cultural o biológica, o hasta qué punto se mezclan ambas cuestiones, ¿no?, para que se produzca el hecho, ¿no? El caso interesante de fondo es que las democracias se ven al final obligadas a tener que legislar sobre esto y no es fácil, no es cómodo hacerlo y las razones que se pueden dar tanto a favor como en contra son muy peculiares porque pueden ser razones que están más cercanas al liberalismo, es decir, mi cuerpo es mío y con mi cuerpo hago lo que quiera y lo que prima al fin y al cabo es un contrato que se establece entre dos personas adultas. O puede haber razones un poquito diferentes, ¿no?
Desde mi punto de vista, una cosa es la prostitución y otra el tráfico de trata, porque, a ver, desde mi punto de vista no habría que perseguir la prostitución como un empleo, sino como, bueno, el tráfico de tratas en sí, porque una mujer puede vender su cuerpo a cualquiera como un servicio, pero el debate real, desde mi punto de vista, entra cuando no es voluntario. Esa es mi intervención, acaba aquí. El problema es hasta qué punto quien lo hace voluntariamente o lo hace porque está forzado por las circunstancias, ¿no? Si os acordáis al principio, cuando estuvimos hablando de estos grandes modelos de democracia, uno decía que tenía libertad como no dominación, que como el hecho de que tú no te veas obligado a tener que elegir cosas que quizás no te apetecería, pero tu situación social te fuerza a ello, ¿no? Buenas. Se ha hablado antes del hecho de que hay que perseguir la trata de blancas, la prostitución, porque es decir, que si una persona es obligada a prostituirse, sería ser perseguido, aplastado, porque es involuntario. Pero entonces, ya imaginaos que ya mañana acabo mi carrera, y la he empezado pero la acabo mañana. Y claro, yo estudié una carrera de estas que daban salidas como historia, y yo estoy ahí medio muriéndome de hambre, y digo, la leche, tengo que trabajar, y a lo mejor tengo que trabajar limpiando las casetas de la Feria de Sevilla por 3,5 euros a la hora. Yo tampoco quiero hacer eso voluntariamente, yo tengo que hacerlo porque mi situación social me obliga. Entonces estamos hablando de lo mismo. Yo vendo mi fuerza de trabajo y también la vendo involuntariamente, no quiero, me obliga el contexto. Y no hay mucha... ¡No se oye! O a lo mejor han sido formadas, pero al ser inmigrantes, ilegales, se han podido formar en su país. Obviamente, hay esa carrera porque a mí no me ha salido. Entonces estoy haciendo también algo que no quiero hacer. O sea, a lo mejor en materia no es lo mismo, pero en forma es parecido. Aquí el problema que se puede ver de fondo, tal vez, sea la moral judio-cristiana. Aplaudió a alguien por ahí. Yo estoy en camino, vamos, de que se nos ha vendido que solo puedes tener sexo con tu pareja, y sobre todo si estás casado ya menos, pero solo con tu pareja. Entonces cada vez que alguien quiere tener sexo con otra persona, tiene que recurrir muchas veces a ilegalidad, a esconderse y a ir a por lo fácil, que sería pues ir a un prostíbulo y contratar a una pobre chica que probablemente esté explotada. Muy bien. ¿Alguien que estaba en contra quiere intervenir? Los argumentos más o menos a favor van por el mismo... bueno, los hay de distintas maneras, ¿no? Quizá Fernando está más a favor de quitar el estigma que hay sobre la prostitución, haciendo una especie de transmutación también de los valores tradicionales, ¿no? Otros argumentos son más de carácter, bueno, son personas adultas que pueden tomar el acuerdo que consideren. Otros eran más tendentes a verlo como una cosa que se da, y dado que se da, habría que perseguir pues a quien se aprovecha de eso, pero no a quien se ve forzado a hacerlo, ¿no? Pero también había compañeros que estaban en contra de la prostitución, y que pues, sería interesante escuchar argumentos en contra. Hola. Yo soy Sergio y he votado en contra. Y he votado en contra porque creo que se cambia la legislación, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que es el que tenemos y es en el que actuamos. En el mundo en el que vivimos, quitar la prohibición sobre la prostitución, legalizar la prostitución, tendría unas consecuencias
bastante terribles sobre las mujeres que se prostituyen y que se seguirían prostituyendo, puedes llamarlo de forma legal, pero se seguirían prostituyendo, y que además en el mundo neoliberal, mercantilista en el que vivimos, esas mujeres se convertirían en aún mayor productos legales, sometidas a unas leyes de mercado brutales y que las denigrarían, y sería terrible. Eso en el mundo en el que vivimos, y en el mundo en el que nos gustaría vivir. Si Jaime citaba a Marx, si queremos acabar con la tiranía sobre el trabajo, no imagino de qué forma la legalización de la prostitución es acabar con esa tiranía sobre el trabajo. No imagino cómo es posible que una mujer desee prostituirse. Si quieres un turno de réplica. Pero obviamente estoy de acuerdo, o sea, yo en un estado no liberal no vería tampoco la legalización de la prostitución, pero no vivimos en un estado no liberal, vivimos en un estado liberal, y es lo que decía, pues la mujer es un producto a la hora de venderse sexualmente, pero yo también soy un producto cuando un empresario me contrata para estar en una oficina y producir. Yo soy un producto que produce otras cosas para ese empresario, pero no veo, estoy de acuerdo con lo último que has dicho, que me imagino, no sé qué has dicho exactamente, de qué forma una sociedad ideal liberarnos del trabajo puede legalizar. Claro, estoy de acuerdo con eso, pero por eso hablaba yo en un estado liberal en el que vivimos. Sí que la legalizaría, pero por eso mismo, porque es como el debate de las drogas, porque uno se puede tomar en la terraza una cerveza y no fumarse un porro. Pero las drogas no tienen sentimientos, ¿no? Claro que sí, pero yo también... Claro que... Las drogas no tienen sentimientos cuando te las tomas. Cuando te tomas a una mujer, ella sí se puede sentir denigrada sexualmente, tomártela. Claro. Pero si yo decía que es lo que he dicho, no sé, pero en un estado liberal, yo solo comparo simplemente con la fuerza de trabajo que ejercemos cualquier otro. O sea, somos también un producto. Al compararlo con la legalización de la droga, comparaba el argumento de que ella es igual de producto que yo cuando me contrato a un empresario. Claro, pero que en el caso de la legalización de las drogas, ya, da igual, se ha entendido yo creo, pero eso, bueno. Yo he votado también en contra, aunque no lo tengo nada claro, porque bueno, me parece un tema muy complicado, en el que desde luego la legalización ayudaría a legislar sobre los casos existentes, bueno, la prostitución, y probablemente podríamos mejorar las condiciones de trabajo de esas mujeres que ahora mismo son nefastas, pero es un poco lo ha planteado Sergio, que en el día de hoy, yo quizás, ¿sabes?, en una sociedad sin clases, si algún día llegamos a ella, y una persona quizás quiere prostituirse porque siente que es un trabajo como cualquier otro, adelante. El problema es que yo creo que quizás la legalización hoy en día, la situación actual, ¿quién se prostituye? El número de mujeres que se prostituyen por voluntad propia es muy pequeño, es casi, es decir, la prostitución ahora mismo es una forma de ganarse la vida para aquellos que no tienen otra forma de ganarse la vida, que son los trabajadores. Entonces, al final si legalizamos la prostitución, quizás estemos abriendo la veda, ¿no?, a que aquellas personas que no tienen otra forma de ganarse la vida lo hagan de esa forma que no es deseable probablemente, que ellos no querrían, es lo que han comentado, ya no es porque tú quieras, sino porque es que tu situación te ve obligado a vender tu cuerpo, y al final el problema es que probablemente legalizando lo que conseguiríamos fuese que aumentase probablemente el número de la prostitución, y lo haría sin duda entre las clases populares y entre los que no tienen otra forma de ganarse la vida. Entonces yo no tengo nada claro, me resulta súper difícil, pero ahí es donde veo la contradicción, y quizás simplemente por posicionarse en un sitio. Muy interesante las intervenciones, por hacer un poquito de historia. La historia de la prostitución aquí en España es más o menos conocida. Hay una filósofa llamada Amenia Valcárcel que lleva a cabo una filosofía de carácter feminista muy interesante. He estudiado un poquito el tema, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues antiguamente, en el siglo XIX, principios del XX, y sobre todo las chicas que se veían obligadas a ejercer la prostitución eran chicas de pueblo que iban a la ciudad a servir a las casas, ¿no?, de gente que tenía
textos posibles y que en ocasiones se quedaban embarazadas. No sabemos cómo, es planteable que a veces fuese, pues bueno, gente de la puerta de casa. Entonces las echaban de casa y ya finalmente pues bueno, acababan en algún prostíbulo ejerciendo la prostitución, ¿no? Cuando mejora un poquito la economía, etcétera, aquí en España quien empieza a ejercer la prostitución son sobre todo la gente que está con drogas, con heroína, etcétera, ¿no? Es una época dura, en los años 70, 80 en España. Después cuando mejora también es un poquito, empiezan a aparecer prostitutas de los países del este, cuando ya cae la economía del este, empiezan a venir para acá, ¿no? Cuando ese tráfico se controla o la economía de esos países quizás ya no va tan mal, etcétera, empiezan a venir gente de ciertos países africanos o latinoamericanos y ejercer la prostitución. Pero la prostitución en general, la prostitución femenina está directamente relacionada con la pobreza. Y es gente que no le queda otra, muchas veces para vivir que hacer eso, ¿no? Muchas veces sometidas a trata, es decir, a tráfico de personas, ¿no? Hay una pregunta también muy interesante al respecto, que es ya de este carácter empírico, ¿no? Es, ¿en qué países pensáis que hay más trato de blancas, más tráfico ilegal de mujeres, ¿no? Sobre todo? ¿En países donde está legalizada, por ejemplo Holanda o Alemania, o en países donde está ilegalizada, por ejemplo Suecia? ¿Quién cree que hay más tráfico de blancas en países donde es ilegal la prostitución? Más donde es ilegal. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Poquita gente. ¿Quién cree que hay más donde es legal la prostitución? A ver, que nos aclaremos. Manos arriba quien crea que donde es legal hay menos. Donde es legal hay menos. Como es legal no hay necesidad, ¿no?, de traficar con mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bueno, más o menos. ¿Quién cree que es al contrario? Que donde está la cosa dividida, Aquí hay un poco de trampa, veo muchas manos de cuarto levantadas, que ya se saben el asunto. La realidad es que hay mucho más tráfico en los países donde es legal. Porque de alguna forma la legalidad les sirve de tapadera. Ellos tienen el primer piso, el negocio legal, pero nosotros no tienen lo otro. Y así abren espacio, ¿no?, a otro tipo de prácticas quizás, o sencillamente expanden el negocio y ganan más dinero, ¿no? Es curioso cómo al final la experiencia política, o en este caso lo empírico, nos muestra cómo a veces nuestras ideas pueden estar, o sea, no coinciden, ¿no? Víctor. Gracias, me llamo Víctor. Bueno, quería hacer una observación porque me parece súper interesante el debate que tenéis, aparte de todo lo demás, me parece súper interesante que hayáis organizado esto. Pero hablando de la prostitución y viéndose aquí, se me ocurrió ahora mismo, escuchando a Juan Carlos, que igual no tenemos yo estoy con vosotros en que es algo muy denigrante tener que vender algo y tener que hacer algo forzadamente contra tu propia voluntad. Por ejemplo, vender tu cuerpo, sea la espalda, la mano, o sea la zona vaginal o lo que sea, ¿no? Pero también me parece que es especialmente denigrante vender o alquilar el alma, que es una cosa que me parece que es mucho más valiosa y que es una cosa, bueno, el alma, la mente, quiero decir, ¿no?, el talento, la inteligencia, y que es una cosa que me apetece mucho decir porque os veo aquí porque estáis en huelga, porque hay una ley educativa que se quiere implantar y donde prácticamente el objetivo de esa ley educativa es básicamente convertiros en prostitutos del alma, es decir, en que seáis meramente herramientas de un sistema que os pide que alquiléis vuestro talento, vuestra inteligencia a un servicio, a un fin que no es vuestro, que no es íntimo, que es un servicio del mercado. Es muy gracioso que la gente desprecie a la prostituta cuando la ve por la calle, pero salude ceremoniosamente al señor abogado, al señor profesor, al señor artista, sin quizá plantearse que estos tres tipos de personas también venden, y venden algo mucho más sagrado que su cuerpo, que es el alma. Recordad que el diablo no compra cuerpos, compra alma. El cuerpo es lo de menos. Y por eso creo que es muy importante que estéis aquí reivindicando que no queréis vender el alma a una ley educativa que os quiere hacer eso, herramientas, que quiere que sean simplemente abogados o gente que se mueva. Abogados es bueno, solamente abogados, empresarios, emprendedores, cuyo principal objetivo sea venderos, conseguir dinero, conseguir tener unos ingresos mayores. Y me parece excelente que estéis aquí realmente peleando contra esa forma de prostitución que pasa inadvertida y que es el mayor síntoma de abuso sexual y de prostitución de menores, creo yo, que puede haber, aunque no salga en la prensa, aunque al final solo salgan los pederastas. Gracias.
Fernando. Muy bien. Hola otra vez. Yo quería dar un dato, porque va con el tema. Yo no sé cómo tomar el dato, vosotros tomaréis como queráis. Y es que en Alemania, que la prostitución es legal, no sé cómo, si hay alguna trampa o algo, pero se dio la oportunidad a las prostitutas de registrarse en la seguridad social, como trabajadores de cualquier tipo. Y solo el 5% creo que era, vamos, en todo caso, un porcentaje ínfimo, se decidió registrar. Las demás siguen en la ilegalidad, aunque tengan la oportunidad de ser legales. Ahora que puede tener trampa porque puede ser forzado, pero es un dato. Toma como quieras. Hola, bueno, a mí no se me da muy bien esto. Yo creo que ahí también entran la economía, ¿no? O sea, en el momento en que tú te registras en la seguridad social tienes que estar pagando unos impuestos y obviamente una persona que está trabajando de algo que no le gusta, que realmente vender un cuerpo no es algo que tanto ni a las mujeres ni a los hombres nos guste. Yo creo que encima de que estás cobrando por algo que no te gusta, encima tengas que pagar unos impuestos y tengas muchos beneficios. Por eso, yo creo que por eso es el dato, que se han registrado nada más que 5%. Yo, por completar lo que dice ella, ya no es que tenga que pagar los impuestos, es que en su vida laboral se registra como que ha ejercido de prostituta X años y la mayoría de las prostitutas no quieren dedicarse a la prostitución, por lo tanto no quieren que en su vida laboral aparezca que han trabajado de eso, por eso podrán aparecer bailarinas, masajistas, pero no se encontrarán, rara vez se encontrarán prostitutas porque no quieren que la huella de su trabajo aparezca la prostitución, porque todos tienen en mente dejarlo y avanzar o progresar. Y por eso no incluyen la prostitución en su vida laboral. Muchas gracias. Eso puede ser, digo yo, que no soy estudioso en ningún tema, cultural, judeo-cristiano otra vez, como me gusta esa palabra. Porque ya, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización, la sacerdotisa, uno de los más altos rangos de la sociedad, de facto, eran prostitutas. La gente pagaba por acostarse con ellas. Ellas tenían relaciones acostándose. Y en Roma, una de la civilización occidental junto a Grecia, la prostitución era bastante, a lo mejor no bien vista en el sentido de decir, eres prostituta, ¡oh, qué bien! Molas mucho. No, pero era algo común. De hecho, en Pompeya, esa ciudad a la que no he ido, hay una calle que es la calle de Venus, que es la calle de los prostíbulos, muchos prostíbulos. Además, era como las Vegas de las épocas. De hecho, hay murales, curiosamente, en casas civiles de gente haciendo el amor. Entonces, la contención esa de yo soy prostituta y me lo guardo, puede ser, pues porque culturalmente, ya no solo ser prostituta, sino ya disfrutar libremente del sexo, se ha hecho un tabú, sobre todo en España, que hemos estado muy influenciados por el catolicismo, mientras que en otra cultura que nos llegan a nosotros y nos influyen mucho, no hay ese tabú. Bueno, yo quería plantear una pregunta también sobre en qué países se ejerce más la prostitución y si no tiene que ver estos países con los flujos de inmigración. ¿A qué países llegan más inmigrantes? Bueno, yo pongo por ejemplo el caso de España, ¿no? Que yo creo que donde más se practica la prostitución realmente es en Barcelona, donde hay un gran número de inmigrantes. Bueno, y quería saber qué pensáis de ello y bueno, Yo no sé muy bien los datos, pero sí que, porque probablemente en países donde no hay estadísticas oficiales de este tipo de cosas resultará muy complicado, ¿no? Hacer todo esto y tal, ¿no? Hay ciertos países donde, por desgracia, las violaciones son tan altas y forman parte de la vida cotidiana de una manera tan brutal que al final el recurso a la prostitución casi se hace necesario porque resulta difícil que te pillen en una violación. El mundo, por desgracia, es un poco oscuro en muchos casos, ¿no? Pero sí que lo que es evidente es que aquí en los países occidentales la prostitución es ejercida sobre todo por gente que está en situaciones económicas delicadas y muchas de ellas inmigrantes y muchas de ellas además introducidas de forma
pues no del todo legal en el país, ¿no? Muy interesante. Hay una historia que cita Amelia Valcárcel, que es muy bonita, que aparece en el Antiguo Testamento, sobre la prostitución y sobre cómo hay un asunto ahí de diferencia hombre y mujer muy fuerte, ¿no? En el fondo, la historia de Tamar, ¿no? Es una mujer a la que se casa con un hombre que muere sin descendencia. Por aquel entonces primaba la ley del levirato en Israel. Entonces se casa con su hermano, que es Onán, de donde viene la palabra onanismo, porque Onán no quería tener descendencia con la mujer porque sabía que heredaría, que los hijos serían considerados hijos de su hermano y no hijos suyos, ¿no? Entonces practicaba lo que se conocería como el coitus interruptus, de alguna forma, y Dios lo castiga, ¿no? Dios lo castiga con la muerte, y de ahí donde procede la palabra onanismo, ¿no? Para referirse a la masturbación, aunque en realidad no procede exactamente, técnicamente de ahí, ¿no? Entonces se quiere casar con el tercer hermano, pero el padre dice que no, ya se ha cargado a dos, ya con dos vale. Y que todo hay que ver si el tercero también se lo va a cargar como a los dos primeros. Entonces se va a su pueblo, ahí vive de forma bastante pobre, ¿no? Y resulta que el padre de estos hijos pasa por el pueblo para hacer cosas de negocios y eso, y ella se disfraza de prostituta y se acuesta con él. Él estaba casado, había tenido 3 hijos, todavía sobrevivía uno, se acuesta con su hembra sin saberlo, ¿no? Y ella se queda embarazada y al cabo del tiempo ella embarazada es evidente. Entonces le van al padre con el cuento, ¿no? Decir, tu nuera está embarazada. Pero ella cuando se acostó con su yerno, él le dijo, no tengo nada para pagarte, te pago luego. Y el señor dijo, bueno, déjame tu anillo y tu bastón, ¿vale? Después ya mandarás a alguien para que me pague, ¿vale? Y yo le devolveré el anillo y el bastón. Entonces cuando manda a alguien para que le pague, dice, ¿dónde está la prostituta del pueblo? Y dice, aquí no hay prostituta. Y todo se queda ahí, ¿no? Entonces y después a la larga se ve que esta mujer está embarazada y él dice, lapidarla. Y cuando la van a lapidar, ella enseña el anillo y el bastón. Entonces está allí el yerno y la deja, ¿no? Porque al final la historia es tremendamente machista de fondo, ¿no? Y la enseñanza quizás de fondo también es que en la prostitución, por desgracia, hay un asunto tremendamente machista y en parte también de pobreza, ¿no? Pero el Estado tiene que legislar, al fin y al cabo, sobre temas que son tremendamente delicados y nada fáciles, ¿no? Nada fáciles al respecto. Y en esto consiste el arte al final de la democracia y el arte del debate, en tomar decisiones, basándose a veces en nuestros principios y basándose también a veces en cuáles son las situaciones reales de la gente que se ve obligada a hacer cosas en contra de su voluntad. Y que quizás si tuviesen un apoyo por parte de la sociedad no haría falta que hiciera eso, ¿no? Al final es un problema de justicia y de injusticia y que, bueno, que ha sido bonito poder